A todos, blogueros y blogueras, bienvenidos a Concienciate, el canal de la ciencia. Hoy tenemos por segundo vídeo cómo detectar las pruebas del coronavirus. ¿Estoy infectado? ¿No? ¿Cómo saberlo? Dentro vídeo. ¿Queremos saber si estamos infectados o no? Pues para ello vengo con las pruebas de biología molecular básicas que se emplean en los laboratorios. En primer lugar, quiero comentaros que la información que he sacado está disponible en la red y la he adquirido del buscador Scholar Google. Es un buscador de Google en el que encontramos artículos académicos de investigadores que suben allí sus publicaciones científicas. Es bastante fácil y accesible y os invito a que si estáis interesados en el tema podáis buscar sobre ello. Uno de los artículos que he tenido el placer de leer es sobre un investigador chino. La mayoría de investigaciones que he encontrado al respecto son chinas, debido a que ya llevan mucho más tiempo estudiando este proceso que nosotros. Y en él afirma que la prueba más eficaz es una tomografía computarizada de tórax, en la que se ven nuestros pulmones. Adjuntaré unas imágenes de ciertos pacientes que han presentado sintomatología, para que podáis observar cómo afecta la neumonía en el proceso pulmonar. Yo no soy una experta en ello, pero os pongo unas imágenes para que podáis apreciarlo. Estos investigadores afirman que el 98% de los pacientes que se realizan esta prueba da un resultado concluyente. Se puede afirmar si es un positivo o si es un negativo. Por otro lado, en este mismo estudio, que os dejaré el link a continuación en la descripción del vídeo en YouTube, afirma que una prueba de laboratorio muy común empleada de biología molecular es la PCR por retrotranscriptasa inversa. Es un tipo de PCR que comentaremos más adelante. En esta prueba la fiabilidad es bastante menor, ya que aproximadamente en los estudios que este investigador ha realizado es alrededor de un 71% de fiabilidad. Por lo que quiere decir que la tomografía computarizada de tórax es más fiable. ¿A qué puede deberse esto? Esto puede deberse a múltiples factores. Uno de ellos puede ser debido a la carga viral del paciente. Las PCRs, que es la reacción de la polimerasa en cadena, realizan una prueba en base al ADN viral que poseemos en nuestro organismo, en base a la carga viral del mismo. Por lo que la carga viral del día 1, el primer día que estemos infectados, no será la misma carga que tenemos el quinto día que estamos infectados, porque, como ya comentamos en el vídeo anterior, los virus se reproducen, aprovechándose de nuestra maquinaria celular e introduciendo su propio ARN, su genoma, dentro de nuestras células. Por lo que el día 1 tendremos una carga viral más baja y el día 5 tendremos una carga viral más alta. Por eso la eficacia de esta prueba es menor. Pero para garantizar la veracidad de la prueba, lo que hacen los investigadores y los médicos encargados de estas pruebas simplemente es realizamos 3 pruebas. Una el primer día, otra el día 3 y otra el día 5. Si el día 5 la prueba da negativa, estaremos libre de infección y se dará como nuestro caso negativo. Esto es algo muy común y se realizaba mucho en China. Realizar 3 testeos para comprobar si el trabajador podía volver al trabajo o no. Comentaros que estas pruebas de PCR son muy comunes y son una técnica muy básica en biología molecular y apenas tienen un coste de 15-20 dólares y pueden realizarse alrededor de unas 200 de forma diaria. Por lo que ahora explicaremos en qué consiste la reacción de la polimerasa en cadena. ¿Queréis saberlo? ¡Vamos a ello! Y para dar comienzo a nuestra reacción en cadena de la polimerasa, primero necesitaremos entender unos conceptos básicos de biología molecular. No quiero centrarme en ellos porque la finalidad de este vídeo es explicaros al detalle en qué consiste la prueba. Pero previamente, antes de poder realizar esta PCR, necesitaremos una extracción de los ácidos nucleicos a partir de una prueba de DNA, una muestra, un DNA molde. Para la extracción de estos ácidos nucleicos tendremos que realizar una serie de roturas químicas, roturas mecánicas o roturas enzimáticas. ¿Para qué? Para disociar la muestra, para que de un tejido grande encontremos un tejido disociado en el que podamos observar las moléculas. Después de realizar la extracción de los ácidos nucleicos, tendremos que realizar otra prueba muy importante. Tendremos que observar la viabilidad celular. Tendremos que comprobar si nuestro tejido está vivo, si no lo hemos roto, si no lo hemos disociado completamente y lo hemos quebrado en 1000 pedazos. Para ello se emplearán distintas técnicas como la citometría de flujo o por microscopía de contrastes, empleando unos colorantes de exclusión vital como puede ser el azul tripán. Posteriormente, después de haber realizado la extracción
de ácidos nucleicos, haber comprobado la viabilidad de los mismos. Realizaremos una purificación. ¿Para qué? Para extraer todo lo que no sea DNA o RNA, extraer proteínas, extraer mensajeros, extraer cosas que no queremos para nuestro estudio, y para esto se emplearán distintos disolventes. Después de la purificación, tendremos que realizar mediante técnicas fotométricas la cuantificación del DNA o RNA o proteína, lo que queramos en nuestro estudio. En este caso, nosotros querremos DNA o RNA. No queremos otros productos, por lo que tendremos que realizar una cuantificación. ¿Cómo se realiza esto? Hay unas máquinas que se denominan espectrofotómetros. Aquí os pongo una fotografía para que podáis apreciarlos. Y aquí simplemente es un juego visual. Las proteínas o el RNA o el DNA tiene cierta absorbancia. La absorbancia es una medida de fotones, es una medida lumínica. La absorbancia del DNA se mide a unos 260 nanómetros en estas pruebas, y simplemente tendremos que introducir nuestra muestra y hacer una lectura sobre lo que pone, y dependiendo del valor que obtengamos, si es un valor de 320 o 400, podremos comprobar que nuestra muestra está contaminada, por lo que tendremos que volver al paso anterior y realizar una purificación más potente, más severa, como por ejemplo con detergentes químicos. Y por fin, después de haber realizado todos estos procesos básicos de biología molecular, estaremos preparados para realizar nuestra reacción en cadena de la polimerasa. Así que, sin más dilación, aquí vamos. ¿Qué es la PCR? La PCR simplemente es la amplificación de un gen o un fragmento de ADN para su clonación, detección de enfermedades o simplemente la secuenciación del mismo. Como no tengo una referencia sobre vuestros conocimientos básicos en genética, allá vamos con una explicación bastante simple para que todos seáis capaces de entender en qué consiste la reacción en cadena de la polimerasa. Por un lado, tenemos que conocer la doble hélice de DNA, la que descubrieron Watson y Crick. La doble hélice de DNA, como bien su nombre indica, simplemente consiste en dos hélices que están unidas mediante enlaces, formando pares de bases. ¿Y de qué se compone esta doble hélice de DNA? Pues como ya sabéis, esta se compone de los nucleótidos. Los nucleótidos, sí, seguro que habéis oído hablar de ellos. En nuestro caso, en el caso del DNA, son 4 y son complementarios entre ellos. Esto quiere decir que si aquí tenemos una adenina, aquí tendremos una timina y formaremos un puente de unión entre las dos cadenas formado por un par de bases. Los nucleótidos simplemente son adenina y timina, guanina, citosina, formando puentes entre ellos, puentes de complementariedad. Por lo tanto, si en la secuencia de arriba tenemos una secuencia de AA, adenina, adenina, ya sabemos cuál será la secuencia que hay abajo, porque será simplemente la complementaria a la adenina, adenina. Sabremos que es una timina, timina. Por lo tanto, si conocemos una secuencia de nuestro ADN, ya conoceremos la de abajo, porque hibridarán, porque una secuencia de ADN por sí misma no es capaz de perdurar en el tiempo. Siempre tenderá a hibridarse con su complementaria, ¿vale? Esto es un concepto muy importante, la complementariedad del DNA, y será una de nuestras bases esenciales para que podáis entender la reacción en cadena de la polimerasa. Simplemente un apunte que quería hacer es que el DNA es nuestra molécula y es nuestra fuente de información, pero en el caso de viruses o de otros organismos es el RNA, el ARN, ácido ribonucleico, y la única diferencia que tiene con respecto al DNA es que tendremos uracilo, ¿vale? Entonces, en vez de timina, tendremos uracilo, por lo que la adenina será el complementario del uracilo en el caso de ser una molécula de ácido ribonucleico. Bueno, espero que después de esta pequeña explicación haya podido quedar un poquito más claro en qué consiste la doble hélice de DNA. Intentaré adjuntaros una imagen para que el proceso quede un poco más claro. Y después de este gran concepto, vamos con nuestra PCR, la amplificación de un fragmento de DNA para la clonación, secuenciación
o, como es en nuestro caso, el diagnóstico de enfermedades. ¿Qué necesitamos para realizar esta amplificación? Ampliar una secuencia. Y es DNA molde. El DNA molde será el DNA de nuestro paciente. Para ello simplemente se emplea un frotis. Yo he visto varios vídeos de cómo se realiza este frotis y suele ser un frotis por aquí o de boca. Y para ello tendremos que hacer un pequeño raspado celular para que tengamos células de nuestro paciente. No nos vale con mucosa, no nos vale con mocos, con saliva, queremos un frotis, necesitamos células. Después de tener el DNA molde de nuestro paciente, necesitaremos un cebador, también conocido como primer. ¿Qué son estos primer o estos cebadores? A ver si soy capaz de explicarlo para que todos seáis capaces de entenderlo. Imaginémonos que esta es una de las secuencias de DNA de nuestro paciente, una y otra, doble hélice, ¿vale? Someteremos en nuestro tratamiento para la PCR a este DNA a altas temperaturas. ¿Para qué? Para que a altas temperaturas se deshibride, se separen las doble hélices, se desnaturalicen. Y entonces ahora necesitaremos que nuestra hebra de DNA se vuelva a hibridar con su complementario y para eso emplearemos los primer. Los primer son iniciadores, son pequeñas cadenas de ácido nucleico que iniciarán la elongación del DNA. Entonces tendremos el primer que buscará su cadena complementaria. Aquí imagínate que tenemos un ATCC, ¿vale? Pues buscará su complementario y se unirá. Y una vez esté unido, la maquinaria del DNA provocará la elongación. Tiqui, 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 y se irá elongando para así conseguir una hibridación perfecta. ¿Y qué haremos con estos primer? Estos primer es el punto más importante o uno de los más importantes en realizar nuestra PCR, porque en este primer pondremos diversos genes del virus, en este caso del COVID-19. Pondremos los genes que ya están secuenciados del coronavirus. En el caso de los primer diseñados para la detección del coronavirus, los genes que tendremos en este primer serán los genes E, los genes N y los genes RD-RP. Para ello hay algunos kits comerciales que ya venden estos primers diseñados. Vale, espero que ahora todo este proceso esté un poquito más claro. Volvamos a repasar qué es lo que necesitamos para nuestra reacción en cadena de la polimerasa. Por un lado, necesitaremos el DNA molde, el DNA de nuestro paciente. Por otro lado, necesitaremos los iniciadores, los que harán que se hibride con la secuencia de DNA. Por otro lado, necesitaremos la Taq polimerasa, que es simplemente una polimerasa específica y necesitaremos que sea termoestable porque someteremos a nuestro ADN a altas temperaturas para que las dobles cadenas se separen. Luego, posteriormente, necesitaremos los dinucleótidos trifosfato. Simplemente tendremos adeninas, timinas, guaninas, tendremos ciertos elementos libres dentro de nuestro tubo Eppendorf para que sean capaces de añadirse a la secuencia, porque como ya he dicho, tendremos nuestro primer que se hibridará y irá aumentando la secuencia, la lectura, hasta crear otra cadena con nuestra secuencia vírica, ¿vale? Y para ello necesitaremos dinucleótidos trifosfato. Por último, necesitaremos un tampón buffer para mantener un pH constante en nuestra reacción y que ésta pueda acontecer, y para la Taq polimerasa, que será la encargada de que se pueda hacer esta elongación, necesitará un cofactor, que en este caso es el magnesio. Necesitará el cofactor magnesio y que sea termoestable. Esto es algo muy importante a la hora de escoger la Taq polimerasa, que normalmente procede de arqueas o bacterias. Vale, entonces, recapitulando, tenemos el primer se hibridará con nuestra secuencia de DNA del paciente. En el primer tendremos los genes del virus, que son los que he comentado anteriormente. Si nuestro paciente tiene también estos genes, se hibridará, se elongará y entonces, después de realizar varios ciclos de replicaciones, alrededor de unos 40, tendremos, si en el caso de ser positivo, 40 y pico, ¿vale? Doble cadenas de DNA infectadas por el virus, 40 y pico, 100, un montón. Ahora os adjuntaré una imagen con los números de los ciclos.
Entonces podremos hacer una lectura de si nuestro paciente está o no está infectado. La PCR simplemente se basa en esto, en el concepto básico de hibridación, desnaturalización, hibridación, desnaturalización. Este es el concepto que tenéis que conseguir entender. Bueno, y espero que con esta explicación haya quedado claro en qué consiste la PCR, porque ahora iremos a explicar unas variantes de la misma. Vamos a ello. Por un lado, tenemos la PCR convencional que hemos comentado anteriormente. Ahora comentaremos la PCR realizada en tiempo real. Esta es una variante de la misma y es una técnica muy buena, ya que es capaz de cuantificar el producto a medida que éste se está generando. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que añadimos unos fluoróforos, ¿vale? Los fluoróforos serán una especie de sonda que será el chivato, ¿vale? Para que podamos entenderlo. Será algo que podamos observar a la vista a medida que se vaya produciendo la hibridación. Nosotros seremos capaces de observar el resultado. Cuantos más ciclos... Este fotóforo, ¿vale? Este chivato se pondrá en el primer, de manera que cuando el primer con el foróforo, con la secuencia de nuestro virus se hibride, seremos capaces ya de observar un resultado a medida que los ciclos vayan sucediendo. Cuantos más ciclos hagamos, más hibridaciones irán sucediendo y más cantidad de luz estaremos observando. Normalmente la emisión de esta fluorescencia se suele ver al momento en termocicladores láser, que algo es que no he comentado anteriormente, es que estas reacciones de PCR se realizarán en termocicladores, que simplemente serán unas máquinas en las que podrás programar la temperatura y los tiempos a los que quieres que se realicen estas reacciones. De manera que la ventaja que tiene la PCR a tiempo real frente a la PCR convencional es que la PCR a tiempo real no requiere una interpretación posterior. Ya estaremos observando el resultado momentáneamente, porque cuanta más hibridación haya, más luz estará emitiendo la cubeta y podremos cuantificar el resultado mediante unas fórmulas matemáticas. Bueno, y por último, ya que no quiero alargarme más y quería que este vídeo fuera corto y educativo, la última variante de la PCR que quería comentaros era la reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa inversa. Esta he visto que también es una técnica que muchos investigadores la emplean para la detección del virus, y la diferencia que tiene con la PCR convencional es que tendremos la enzima retrotranscriptasa inversa. Quizás muchos de vosotros conozcáis en qué consiste esta enzima. Y el proceso será muy similar. La única variante será que partiremos de una molécula de ácido ribonucleico de ARN y mediante la retrotranscriptasa inversa transformaremos este ARN en cDNA. cDNA es el ADN complementario. El ADN original es DNA y el ADN complementario es cDNA. Y esta será la única variante. Una vez tengamos nuestra molécula de cDNA, simplemente se amplificará la secuencia igual que lo explicado anteriormente en la PCR convencional. Leyendo un poco al respecto sobre las ventajas de las distintas PCRs, he de comentar que la reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa inversa es una que los investigadores han empleado mucho, y os preguntaréis quizás el por qué. La explicación es que es altamente sensible y es capaz de detectar un alto número de copias de RNA, por lo que, dependiendo de la carga viral que posea nuestro paciente, si es una técnica muy sensible, con cargas virales bajas, seremos capaces de obtener resultados fiables, positivos o negativos con fiabilidad. Simplemente comentaros que estas técnicas de laboratorio son muy comunes y yo y cualquiera de vosotros, biólogos, estoy segura de que las habéis realizado a lo largo de vuestra carrera, y son sencillas, rápidas, mecánicas, y el coste es bastante bajo. No tiene un coste real. Lo más complicado es realizar el diseño de los primer, pero si ya sabemos cuál es la secuencia de nuestro virus, es bastante sencillo poder diseñarlos. Actualmente muchos laboratorios ofrecen kits comerciales de estas pruebas, que se las ofrecen a los gobiernos, a los laboratorios, a las empresas. El coste suele ser de unos $20, así que el gobierno, que no nos engañe, todos tenemos el derecho de poder realizar esta prueba. Lo único, comentar
que la diferencia con respecto a la tomografía computarizada de tórax puede ser que estas pruebas pueden realizarse masivamente y a gran escala. No necesitamos una maquinaria hospitalaria para poder comprobar si estamos infectados o no. A pesar de que la fiabilidad, como ya he comentado al principio del vídeo, sea un poquito más baja, no hay problema, porque al tener un coste tan bajo podemos realizar simplemente un procedimiento de prueba al día 1, prueba al día 3 y prueba al día 5. Si el día 5 estamos libres, quiere decir que no estaremos infectados. Espero que hayáis sido capaces de entender en qué consiste estas pruebas de biología molecular. Sin más dilación, quiero despedirme y desearos que tengáis un gran día. Nos vemos en el próximo capítulo del Momento de la Ciencia, aquí en Concienciate, el canal de la ciencia. Un saludo a todos y gracias por verme.